Muy buenas noches, estamos dando inicio a una nueva edición de la A a la Z, como siempre decimos, ¿no? La posibilidad de hablar un poquito más en extenso con los protagonistas de la actualidad. Y hoy tenemos un poco de todo para conversar, vinculado por supuesto a temas que nos han estado ocupando en las últimas horas, ¿no? Y bueno, vamos a empezar señalando que en el primero de los bloques va a estar con nosotros el concejal del Frente para la Victoria, casi digo secretario de Gobierno porque estaba ahí nomás, ¿no? La vuelta de la esquina en el tiempo. Daniel Natapov, bienvenido, buenas noches. Gracias, Mario. Buenas noches. Bueno, hablar de varios temas el día de hoy. Tuvo que salir a responder, ¿no? Porque les habían achacado esta cuestión de calle Mitre, de la reacción de los comerciantes, de la supuesta falta de información, y tuvieron que salir a aclarar este tema. Sí, en realidad, la verdad que no debiera haber sido necesario, lamentar las expresiones de la concejal Gelaín. Para comentar un poco, digamos, cómo es un préstamo internacional de la calle Mitre, hay un OPCEFE, lo que llama una unidad coordinadora, digamos, que administra, digamos, el préstamo. Esa unidad coordinadora con la cual el municipio siempre colaboró, y aparte con un criterio institucional, esto vos sabés cuántos años lleva de promesas y sin realizarse, afortunadamente está por iniciar. La OPCEFE es provincial. Pero aparte esto lo digo no en un sentido de conflictividad, sino que el OPCEFE hizo su trabajo, tuvo apoyo del municipio y el OPCEFE era la responsable de hablar con los comerciantes. Y entiendo yo además que lo hizo y habló con los representantes de los comerciantes, y entiendo yo inclusive que en su momento se había hablado del inicio por Frey. No sé por qué después, porque obviamente eso después recayó en la gestión actual, después eso se cambió y se empezó desde el cívico. Pero lo que me parece lamentable de las expresiones de Gelaín es que, fíjate que ni el propio Genuso, digamos, involucró a la gestión anterior. El gobierno de Genuso recibe una buena cantidad de obras por iniciar, en proceso de inicio, algunas como el Centro de Salud de Frutillar, con un 95% creo de finalización, que va a inaugurar. Y está muy bien que sea así, así funciona el sistema democrático. Ahora, que el gobierno capitalice todos los logros y después al primer problema salga a achacárselo a la gestión anterior, me parece de mínima poco feliz, poco ético, digamos, no corresponde. En todo caso, yo creo que a veces es el entusiasmo, supongo, de algunos seguidores del intendente por anotarse algún punto extra, digamos, y quedar bien. Si les hubiera pasado a ustedes, ¿cuál hubiera sido la reacción con el tema de los comerciantes? Porque la verdad que es complicado, ¿no? O sea, por un lado vas a revalorizar propiedades. También es cierto que las propiedades muchas veces no son de la gente que está explotando el comercio, que son gente que hasta puede intuir que va a tener que pagar alquileres más caros, pero en general es una obra que beneficiará al conjunto, ¿no? Al colectivo de la gente que se trabaja allí. Por supuesto que es innegable digamos, lo positivo de la obra para la ciudad, para todo el conjunto, para los propios comerciantes. Me parece que hubo aquí una cuestión de intercambio y de diálogo. Me parece que justamente una característica de la gestión de Genuso es la proclamación o la declamación hasta el cansancio de la palabra diálogo, pero después en la práctica, digamos, ser muy poco propicios al diálogo, digamos, ¿no? Es decir, creo que los comerciantes de calle Mitre valoran lo que se está haciendo, porque es obvio el beneficio. Creo que es un tema simplemente de coordinación, de articulación y de intercambio. Pero yo veía las reacciones, por ejemplo, los dichos del propio intendente respecto a los comerciantes, que fueron dichos, diría, agresivos. Yo no creo que los comerciantes obviamente todo comerciante resguarda sus intereses, pero no creo que ni remotamente estén en contra de la refuncionalización o del interés común de la ciudadanía. Y vi que el intendente, al primer problema, sale a denostarlos, a atacar a los comerciantes, digamos. Me parece que digamos, no es ni hablar bien ni hablar mal, es guardar las formas y propiciar canales de diálogo, más que declarar por los medios y hacer acusaciones de esta índole. Hablando de eso, justamente del tema del diálogo y de las formas, y viene a cuento porque hoy a la mañana el propio Genuso, en un híbrido entre un chiste y un reto, me hizo saber que les había sorprendido una pregunta que yo le hice en este mismo programa la semana pasada al gobernador sobre esta posición por ahí monolítica que se tiene en la resolución de discusiones en el Consejo Municipal, que tienen que ver con la mayoría lícitamente obtenida en las urnas, que uno valora, pero que durante toda la previa, antes de la asunción, cada vez que entrevistábamos acá a algún concejal del hoy oficialismo, y le decíamos, bueno, es un riesgo, va a haber que evitar que se transforme en una escribanía, algo que al Frente para la Victoria le han achacado muchas veces en los parlamentos nacionales que ha sucedido,
Y de pronto cuando empieza la gestión del Consejo se vuelve así. En la última sesión usted señaló, tenemos una mayoría que respetamos, hay una minoría que no podemos cambiar las votaciones, solo tenemos argumentos, dijo usted en algún momento de la charla. ¿Esperaba que esto fuera así? La verdad que lo esperaba, pero me sorprende el grado hasta cierto punto, te diría casi de cinismo en cuanto a las votaciones. ¿Por qué? Porque hemos tenido 3 sesiones, fíjate que en las 3 fue público y notorio, hubo una preparación, por ejemplo, desde el Frente para Victoria. Uno puede compartir o no, pero con argumentaciones. La primera fue el organigrama, tuve 10 minutos para leerlo, en función del conocimiento, digamos, que tenemos del Ejecutivo, dimos toda una argumentación. En la segunda fue la mentada ordenanza de emergencia económica. Con todo lo que pasó. Con todo lo que pasó, pero en donde yo expuse de primera 1 hora y media, artículo por artículo, lo leí y lo analicé y rebatí artículo por artículo. Eso no mereció ni una sola respuesta de las objeciones que planteé. Finalmente fue la fiscal y tarifaria. Es decir, nosotros estamos... La fiscal y tarifaria, amén de lo que ustedes pueden haber señalado como bloque opositor, venía también de la exposición de los vecinos, donde todos habían hecho aportes muy interesantes y muy críticos al proyecto. Exacto. ¿No? Yo lo dije, desde el Partido Comunista hasta el PRO, desde el ex candidato del Partido Comunista, Terrible, hasta Aristegui, el candidato a intendente del PRO, de izquierda a derecha, todas las clases sociales manifestaron su desacuerdo con los tiempos de la audiencia y con la ordenanza. Pero en todos los casos, lo que te quiero mencionar respecto a lo que vos decís, ellos cuentan con una mayoría automática. Son 7 más 1 del PRO. Niegan usted permanentemente remarca que el PRO vota con ellos. Sí, sí. Porque es lo que ha ocurrido hasta ahora y es obvio, es una actitud obvia del concejal del PRO, que obviamente se sienta ahí y mínimo tiene que hacer una argumentación a favor de la propuesta oficialista, digamos. Es muy claro y muy obvio y yo creo que es subestimar a la gente, no plantearlo, es lícito que tenga una alianza, decirle, miren, tenemos una alianza, hemos planteado puntos en común, bueno, votamos así. Digamos, esto es lo que ocurre, aunque lo nieguen, y lo voy a ir demostrando a lo largo de estos años, porque es muy claro. Pero además, el ámbito legislativo por el Consejo es el ámbito legislativo local. Entonces, ¿cuál es la principal virtud de lo legislativo? El debate de ideas, la argumentación, ¿sí? Bueno, resulta que uno va, expone, de mínima puedo decir que en nuestras exposiciones tienen consenso en el bloque, tienen un análisis técnico, ¿sí? Y una preparación, y eso creo que es visible para cualquiera. Después uno puede coincidir o no. Del lado de enfrente hay 7 concejales, 7 más 1, que en muchos casos no se toman ni la molestia de responder. Cuando no, en algunos casos, hay hasta, digamos, conversaciones paralelas, hasta sonrisas, digamos, ¿no? Es un poco decir, bueno, digo, decir lo que quiera, que igual al final levantamos la mano, como decís vos, y es una escribanía. Yo creo que es una cuestión también de respeto al pueblo, porque del debate y de la argumentación y la contraargumentación surgirán las mejores ideas. No importa si son las nuestras o no. Es el juego de la democracia en donde una minoría, de alguna manera, equilibra el peso de la mayoría. En este repaso rápido de la historia de este Consejo Municipal, faltó algo que a mí me pareció bastante curioso y llamativo, que fue la designación de las presidencias de comisiones, donde claramente estuvo el oficialismo poco generoso, por decirlo suavemente. Realmente no les entregaron a la primera minoría ninguna presidencia de comisión. Yo sé que después de eso depende de si el concejal que la recibe trabaja más o menos concienzudamente, pero se le han achacado muchas cosas a la gestión que ustedes tuvieron en su momento, pero la Comisión de Economía estaba presidida por Pueblo, el Frente Grande tenía Obras y Servicios Públicos y era oposición en aquel momento. Digamos, estas cuestiones son reales y objetivas, ¿no? Como vos lo decís, pero aparte hay una tradición en el Consejo donde hay un respeto a la representación de las minorías. En el reglamento hay una frase que indica que la representación será proporcional. Bueno, dimos el debate, la discusión respetuosamente y votaron todas las presidencias para sí mismos y, o casualidad, para el concejal del PRO. Que además nosotros, generosamente, en función de su trayectoria, votamos favorablemente para que presidiera la Comisión de Turismo, porque había sido secretario de Turismo. Exactamente, pero fíjate algo, yo creo que muy grave, algunas cosas muy graves respecto del tema de las comisiones. No solamente de haberse quedado con todas las presidencias en una muestra de, diría de mezquindad, porque sabes que la presidencia no es que te cambie el resultado de una votación, menos si tenés una mayoría.
Fíjate vos, le dan a González, aparte de la presidencia de la Comisión de Turismo que nosotros apoyamos, le dan también para que integre el Emprotur, ¿sí? Bárbaro. Se propone que vaya yo al Emprotur, no lo aceptan, votan en contrario para dejarnos afuera del Emprotur. Ahí yo remarqué, es un ámbito que administra un presupuesto, intervienen actores públicos y privados, es importante que la minoría vea qué pasa ahí. Nunca vas a cambiar una votación, pero de alguna manera ejerces un rol de contralor, ¿sí? Respecto de lo que ahí ocurre. No lo permitieron. Y se argumentó, cuando digamos, se habla del EAMSEC, el ente que regula el Cerro Catedral, nosotros propusimos al doctor Choconi, ¿sí? Bueno, muy bien. Con recomendaciones bastante similares a las de González, digamos. Exactamente. Alguien que conoce de la montaña. Que claro, sabe, cuando nosotros dijimos, bueno, dennos la representación por una cuestión de representatividad, dijeron no, lo de González no es por representatividad, sino por trayectoria. Ahora, el doctor Choconi, yo creo que todo el mundo conoce los antecedentes. Médico de montaña. Subió al Everest, ¿no? Subió al Everest. Es consultado de medios internacionales, patrullero, instructor, presidente del Club Andino Bariloche. Digo, es una autoridad en la materia. Y lo excluyen. Entonces, ahí obviamente uno tiene que ser mal pensado, porque el EAMSEC también es un ámbito de concurrencia de actores públicos y privados, es un ámbito donde se maneja cuestiones estratégicas y de mucho, mucho dinero para la ciudad. Entonces, ¿cuál es la intención? Si dejan afuera a una minoría francamente, o la única minoría claramente opositora, claramente no quieren que uno mire, no quieren que uno escuche, ya no que no hable. Entonces, claramente eso yo creo que es muy serio, porque lo que buscan de toda manera es que la minoría no participe, no escuche, e inclusive te digo algo más, buscan que no hablemos. Claramente buscan que no hablemos. Hemos tenido muchas observaciones, y yo en particular, a el tono de voz que uso, a lo que digo, a cómo lo digo. Es un ámbito legislativo. Mientras en la última sesión lo planteé claramente. Primero, el concejal Martínez Infante dijo que no iba a tolerar que yo me expresara de cierta manera respecto al secretario de Hacienda. Luego Después le voy a preguntar sobre eso. Luego el concejal Ávila dijo que no me iba a permitir que le hablara con un tono paternal o que le diera clase. Ya había tenido otras manifestaciones y yo ya se lo manifesté al presidente del cuerpo. ¿Sí? Digo, no quiero pensar que están tratando de censurar a la oposición, a la minoría. No quiero pensar que como somos un bloque, y en particular un concejal molesto por el conocimiento del Ejecutivo, por la preparación, por, si querés, digamos, lo filoso, digamos, de las alocuciones, no quiero pensar que me están tratando de censurar, ¿sí? De todas esas observaciones que le han hecho, en las que a mí me tocó cubrir, hay una que me llamó la atención porque realmente fue muy fuerte lo que usted señaló. No me animaría a decir que lo hizo en un tono irrespetuoso, pero sí que fue muy fuerte. Y con esto cerramos la entrevista. Que fue lo que usted remarcaba que le dijo Martínez Infante sobre sus dichos sobre Gomis. Usted literalmente puso en cuestionamiento la honestidad del secretario de Hacienda y lo argumentó con documentación. A mí me percibí en el momento de las expresiones de Martínez Infantes como que sintieron que usted había roto algún código político allí. No sé si esto lo percibe así usted y si sostiene lo que dijo sobre Gomis. A ver, mi código es la franqueza y la honestidad, para con los demás y para cuando me dicen algo y poder hablarlo y debatirlo. Acá no hay nada tras bambalinas. Yo lo que digo claramente es esto y como decís vos, mostré documentación. Es decir, Gomis hizo mención en la audiencia pública abiertamente de que él se había ido de la gestión del Frente para la Victoria por un desacuerdo con el empleo de los fondos. Yo llevé una nota del Bariloche 2000 en donde Gomis expresaba claramente que se iba por motivo de salud y se retiraba respetuosamente, con agrado por los objetivos cumplidos, habló de un buen clima de trabajo. Entonces yo lo que digo es muy sencillo. En una de las dos declaraciones, el secretario de Hacienda no está faltando a la verdad, por el motivo que fuera, pero no, digamos, son dos versiones, las dos públicas y documentadas. Entonces, nosotros los que digamos, tenemos exposición pública, estamos sujetos a esto. Lo que decimos queda impreso, queda grabado,
y nosotros después nos tenemos que hacer cargo y responsable de lo que decimos. Y fue eso lo que señalé, y lo que genera enojo en esta oportunidad como en otras es que permanentemente nosotros como Frente para la Victoria, y en particular lo que me toca, estamos exponiendo incoherencias que la mayoría comete, incongruencias entre lo que dice y lo que hace. Ese es nuestro rol también como minoría. Natalia, gracias por haber venido. Gracias. Muy bien, ahí la palabra del concejal del Frente para la Victoria. Cuando volvamos de la pausa, bueno, a ver, de acá al próximo lunes no, el que viene, el lunes 25, va a estar partiendo una misión hacia la línea sur para hacer vacunación sobre el tema de hidatidosis. Vamos a estar con el doctor Herrero y hablando de este tema. Ya venimos.